obviamente agradecerle a la doctora Alina por ofrecernos su trabajo el día de hoy. Pues me emociona mucho. Yo conozco a Alina por ser mi colega en la FES Acatlán. Tengo ese privilegio de compartir con ella allá. Y pues bueno, también conozco ya de su trabajo que ha cursado unas líneas que son muy cercanas a mi trabajo también. Entonces, ese ha sido un encuentro muy feliz y pues bueno, ha aceptado dar esta conferencia y pues bueno, les voy a leer una breve semblanza sobre su trabajo para pues escuchar directamente ya lo que nos ha preparado. Alina Mendoza Cantú es profesora de Estética y Poética en la FES Acatlán, cuenta con dos doctorados por la UNAM y dos postdoctorados por la Escuela Práctica de Altos Estudios de París y la Dirección de Etnohistoria del INA. Ha realizado estancias de investigación en el INA, en el Centro de Investigaciones sobre el Pensamiento de la Antigüedad León Robin, perteneciente a la Sorbona de París, y en la Universidad de Claustro de Sor Juana. Además de ser investigadora de estética y filosofía, es pintora y artista, vinculando íntimamente ambas prácticas. Como artista plástica, se ha formado en la Academia de San Carlos de la UNAM. Se ha especializado asimismo en el trabajo con códices del Centro de México y la producción de materiales audiovisuales en lenguas indígenas que combinan la labor artística con el esfuerzo por preservar y difundir tales lenguas. Por este trabajo recibió en 2025 un doctorado honoris causa por la Organización Internacional para la Inclusión y la Calidad Educativa, reconocimiento que le fue entregado en Perú. Más en particular, produjo en colaboración con el poeta Óscar Baños Huerta el video 21 relatos trilingües y collage animados, un compendio de narraciones en español, náhuatl y otomí, animadas con collage hechos por la profesora Alina. Y bueno, por ahí les compartimos por correo algo del trabajo de Alina en esta línea y bueno, ojalá nos pueda compartir luego más para poder compartirles, como ven aquí, están mencionados los 21 relatos trilingües. Nosotros les hemos compartido otro material, pues, ¿no? Entonces, quizás compendiamos algo para ver toda esta otra beta, ¿no? Del trabajo de Alina. Además, ha recibido las medallas Gabino Barreda y Mejores Estudiantes de México y menciones de honor en la UNAM y en la Fundación Veneciana Teatro. Cuenta con capítulos de libro publicados en el país y en el extranjero y artículos en revistas indexadas y como pintora ha expuesto en 6 países. Entre sus trabajos publicados encontramos un interés especial por la figura del virrey Antonio de Mendoza y su relación con la producción de códices mexicanos, que es del material que les hemos compartido, la retórica aristotélica en el medievo, el Renacimiento y el Virreinato de la Nueva España, el arte renacentista y el estudio del Colegio de San José de los Naturales, fundado en la Nueva España por Pedro de Gante, así como su relación con el Códice Oban, que es de lo que el día de hoy nos estará comentando, ¿cierto? Ha desarrollado parte de su investigación sobre códices y la Nueva España como asistente de investigación del profesor emérito y traductor Rafael Tena. Y bueno, por favor, Alina, te escuchamos. Bueno, pues muchas gracias, Alonso. Voy a leer lo que preparé. Es un resumen de una investigación que llevamos haciendo desde el 2021 más o menos. Bueno, cuento con la asesoría de Rafael Tena, como dijiste, traductor de náhuatl clásico, y pues es bastante probable que esté entre nosotros, entre los muchos participantes en la audiencia. Pues doy comienzo. Em, el título de este trabajo, que reúne pues alrededor de 5 artículos que no están ya todos publicados, pero con los cuales queremos confeccionar un libro, le puse La consagración del espacio de enseñanza indígena a San José y la producción de códices dentro de él. Análisis de un caso. En el 2017, el INA publicó un facsimilar del Códice Oban traducido por Rafael Tena. Por primera vez contamos con una reproducción de esta fuente que nos permite apreciar a color las imágenes del original. La edición no salió a la venta porque no se obtuvo autorización del Museo Británico de Londres, que lo resguarda.
No me ocuparé de la extracción de este documento de su entorno original, sino justamente de despejar cuál fue este entorno original. Hay que despejar este entorno porque una circunstancia lo ha opacado. Me refiero al brillo del Colegio de Tlatelolco como un espacio de enseñanza superior para nobles indígenas en el que se realizaron algunos de los códices coloniales del centro de México más reconocidos por su calidad estética. Por ejemplo, el Códice de la Cruz Badiano. Hace 70 años este colegio fue comparado por Donald Robertson con la Academia Medici, y en alguna medida este paralelismo ha dificultado el reconocimiento y la apreciación de otro centro de enseñanza para indígenas como espacio alterno de producción de códices, la Escuela de Artes y Oficios de San José de los Naturales. Con el apoyo de Rafael Tena a partir del 2021, he procurado probar que que en esta escuela no solo se usaron y se produjeron códices para la enseñanza del catecismo, como lo dispuso Fray Pedro de Gante, su fundador. Ya antes Federico Gómez de Orozco y Vicenta Cortés Alonso consideraron la posibilidad de que en esta escuela se hayan producido códices no catequéticos. Sin embargo, la propuesta del primero no prosperó porque se refería a los códices Techaloyan, y la de la segunda se limitó al caso del códice Osuna y aún requiere ser desarrollada. Vamos a la diapositiva, por favor. Uno, por favor. La primera con imágenes, exactamente. Este es el códice Osuna. Y bueno, a mí lo que me interesa es la evidencia a través de las imágenes, porque por supuesto los textos también tienen múltiples alusiones a Gante y a San José, sobre todo en el Oban, pero este es el Osuna y bueno, pues tiene el templo de San José y no solo la efigie de Gante, sino el nombre escrito, ¿no? Nuestra propuesta es que en el Códice Oban hay abundantes indicios pictóricos de que fue creado en la Escuela de San José. Expondré algunos, pero antes son importantes 3 recordatorios. El primer recordatorio es que, cito a Javier Cuesta Hernández, buena parte de los objetos de arte religioso producidos en el siglo XVI han de atribuirse a los egresados de esta escuela. El segundo recordatorio es que el proyecto pedagógico de su fundador estuvo basado en la observación y la imitación, así como en el refuerzo de la tendencia a expresar y a experimentar estéticamente la devoción, como lo evidencia esta cita extraída de una carta de Gante a Felipe II. Por la gracia de Dios, empecélos a conocer, ahí ya me sale el acento español, y entender sus condiciones y quilates y cómo me había de haber con ellos, y es que toda su adoración de ellos a sus dioses era cantar y bailar delante de ellos. Y como yo vi esto y que todos sus cantares eran dedicados a sus dioses, compuse metros muy solemnes sobre la ley de Dios y de la fe, y también diles libreas para pintar en sus mantas, para bailar con ellas, porque así se usaba entre ellos, conforme a los bailes y a los cantares. De ellos cantaban, así vestían de alegría, de luto y de victoria. Y el último recordatorio es que como parte de la enseñanza de la fe basada en experiencias sensibles, Gante recurrió a las imágenes. Esto lo evidencian, por una parte, diversos grabados de su secretario, Fray Diego de Valadez, y por otro, la existencia de un códice catequético atribuido al mismo Pedro de Gante, que veremos poco después. Vemos la diapositiva 2, por favor. Ok, todos estos son grabados de Valadez. Y bueno, algunos son muy conocidos, pero puse varios porque en todos ellos está evidenciada el proyecto de enseñar por la vía de las imágenes. Arriba al centro tenemos un grabado muy amplio que en su detalle, que está
Bajo él bueno, no sé si es de ustedes la misma derecha o izquierda, pero bueno, abajo a la derecha, y tiene el nombre, ¿no? Pedro de Gante. Entonces es muy claro que está ahí haciendo la labor de enseñar con imágenes. Pero del otro lado, también arriba, tenemos un franciscano que está yendo a evangelizar y más adelante vamos a ver cómo en el cinturón trae amarradito un códice catequético. Abajo tenemos un detalle también del grabado superior central y abajo al centro, quizá el más famoso, donde pues se representa la, la evangelización por imágenes eh, en un ambiente pues al aire libre, como debió haber sido en San José. Y bueno, otro más, con el mismo tema, destaca en estos dos últimos que mencioné, el púlpito y el puntero, y el expositor perdón, sobre un grupo de indígenas. Continúo. Voy a mencionar algunas imágenes autorreferenciales y relativas a la enseñanza en el Códice Oban como indicio. La primera pintura del Códice Oban, si quieres vamos a la diapositiva 3, por favor, que interesa mostrar, guarda un estrecho parecido con la principal representación de la enseñanza mediante imágenes de Valadez, porque también presenta un fraile con un puntero sobre un púlpito ante un grupo de indígenas. Corresponde a 1924 y constituye una ilustración de la frase autorreferencial: aquí se estableció la fe, entonces comenzaron los padres a adoctrinarnos. Esto es significativo porque podría tratarse de una especie de autorretrato del tlacuilo que hizo el códice, es decir, pudo haberse representado como uno de los niños, e implicar también una especie de retrato de Gante, pero sobre todo un vínculo directo entre el tlacuilo y el fraile. Vamos a la diapositiva 3. Otras dos pinturas significativas del Códice Oban relacionadas con la enseñanza. Ajá. Vamos a la siguiente. Exacto. Nos muestran por separado un grupo de niñas y uno de niños recibiendo formación. La de los varones incluye pequeños libros que bien podrían ser códices catequéticos. La siguiente, las dos obvios son del Códice Oban. La siguiente diapositiva, por favor, contiene imágenes que ilustran el tamaño manual de los códices catequéticos y la presencia de pinturas de este tipo de códices dentro de este mismo tipo de códices. Si ven, es muy significativa la autorreferencialidad. Primero tenemos el detalle del librillo catequético sostenido por una mano infantil en el Códice Oban. Luego, una foto del facsimilar del catecismo en imágenes atribuido a Gante. Enseguida, el mismo facsimilar cerrado en la palma de una mano para ver su tamaño. A continuación, el detalle de un grabado de Valadez, ya mostrado, que contiene un códice catequético portado por el fraile en el cinturón. Posteriormente, una representación de un códice catequético incluida en el catecismo en imágenes atribuido a Gante. Y por último, otro códice catequético que también incluye una pintura de un códice catequético. Ahora voy a hablar de algunas pinturas del espacio consagrado a San José. Si quieres avanzar, por favor. En el Códice Oban, igualmente como indicio. Podemos ver la siguiente mientras explico. La pintura más significativa como indicio de que el Códice Oban fue creado en el espacio consagrado a San José es justamente la que registra esa consagración. Entre todas las pinturas de templos incluidas en este documento, esta es la más colorida y la más compleja dentro de la sencillez del códice. Una disculpa porque la verdad no tuve tiempo de hacer buenas fotos, es algo un poquitín improvisado mi PowerPoint. Para confirmar esto basta compararla con una de las pinturas de San Francisco
apodado El Grande, y una de San Pablo, que son las que se encuentran abajo. La de San Francisco el Grande es la más chiquita, y la de San Pablo pues tiene a un agustino con el símbolo de un corazón atravesado asociado a esta orden. Y como ven, los recintos, las edificaciones son mucho más sencillas. Mas sobre todo esta pintura, me refiero a la de arriba, que es la de San José, incluye un discreto glifo alusivo al nombre del santo. Este es un descubrimiento de Rafael Tena. En concordancia con la lógica de la codificación glífica presente en muchas otras pinturas de esta obra, aquí se representa la sílaba inicial del nombre José mediante la imagen de una maceta florida. En tanto, en náhuatl, la palabra Xochitl, que significa flor, comienza con un sonido parecido. Vale la pena tomar en cuenta esta reflexión y trabajo de León Portilla sobre la significación de la flor en asociación no solo con los cantos, sino con el arte y el anhelo de trascendencia, de manera que podríamos pensar que es una escuela, se podría decir florida o de las flores, entendiendo estos contenidos vinculados con el canto, pero más allá de esta arte musical, pues con otras artes. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Además, el templo de San José es el templo que más se representa en el mismo códice. No puse todas las representaciones. Y también se representa en el mismo códice una serie de recintos edificados al interior del espacio Josefita. Puse dos, el hospital y la sacristía. En el caso de la sacristía, bueno, pues ahí aparece también el nombre en latín San José. La imagen del centro está tomada de Osuna y es el hospital que estaba en San José, también para insistir en el vínculo de este otro códice con el espacio Josefita. Y la última pintura, que tiene dos recintos, pues incluye tanto la sacristía como el hospital. Y bueno, pues junto con Rafael Tena he estudiado los glifos que hacen alusión a pues la función de estos espacios menores dentro de el espacio consagrado a San José. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En general, las pinturas de los espacios sagrados de este códice ilustran el comienzo o término de algún proceso de edificación o algún cierre temporal o inauguración. Por ello, la pintura más excepcional de este espacio sagrado en este códice es la que representa simplemente el descenso de un águila a la caja o pila de agua del lugar. Es la que está a la izquierda. A pesar de que conceptualmente no se registra ninguna explicación o interpretación de este acontecimiento en el códice, el esmero o primor con que está hecha hace suponer que lo hubo. Esto tomando en cuenta que el relato del hallazgo de un águila sobre un opal fue el indicio del arribo de los mexicas a Tenochtitlán, y que este registro de manera pictórica se encuentra también en la primera parte del códice, aunque parece ser obra de otro tlacuilo. Pero al margen de ello, el autor de esta pequeña pintura parece haber representado un suceso relevante solo para los allegados o miembros del espacio de San José. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, se me dificulta mucho tener todo el tiempo como la temática del seminario, pero sobre esa aguilita había yo reflexionado que, bueno, quizá podría ser asociada con el, pues no sé si llamarlo ritual, o con la práctica divinatoria o interpretativa de sucesos naturales, como si fueran mensajes. Pero llama la atención que por un lado eh, se presenta como algo significativo sin decir la significación, es decir, como que la práctica estuviera parcialmente interrumpida, ¿no?
La siguiente diapositiva, por favor. Ahora voy a hablar del bulto mortuorio de Pedro de Gante y del túmulo de Carlos V en el Códice Oban como indicios. El siguiente registro verbal, el domingo 20 de abril fue sepultado nuestro padre, Fray Pedro de Gante, y su correspondiente imagen, vamos a la siguiente, por favor, en el Códice Oban, sugieren una cercanía entre el autor del códice y dicho fraile. Eh, el cuerpo de Dante, perdón, de Gante está arriba al centro. Entre los múltiples fallecimientos registrados en este documento, este es excepcional. La mayor parte de difuntos indígenas representados aquí se presentan en una posición o gesto sedente, solo puse uno, y se encuentran envueltos y atados, mientras que la minoría de ellos, o sea, de los cadáveres indígenas y la totalidad de los difuntos españoles representados presentan una posición o gesto yacente. Por ejemplo, el de abajo a la derecha es el bulto mortuorio de Valeriano, aunque no tiene glifo, y bueno, es un caso de indígena. Y los otros pues son de españoles, uno es el del virrey de Mendoza, aunque su muerte ocurrió en Perú, y el otro es, pues como se evidencia por la tiara, una autoridad eclesiástica. Ok, sin embargo, solo el caso del cuerpo de Gante es pintado dentro de un ataúd. Hay rasgos de las pequeñitas pinturas que más o menos tendrán el tamaño de centímetros, no sé, 2, 3, que pues solo con la intención de entender, de reflexionar, de interpretar, pues se hacen significativos, porque si uno no se fija, pues eso en realidad no es tan claro que sea un ataúd, ¿no? Vamos a la siguiente. Llama la atención la materia y sencillez de este cajón, porque entre los diversos oficios que se impartían en la Escuela de San José, al margen del catecismo, la carpintería era uno de los principales, en concordancia con el oficio tradicionalmente atribuido al santo patrono del lugar. Por ello, además de este sarcófago, en el mismo códice hay varias representaciones más de obras o artefactos del mismo material. Por ejemplo, se encuentran plasmados un crucifijo tallado y unas andas como ilustraciones de procesiones. También se encuentra la imagen de un entramado de tablas como ilustración de un retablo, y sobre todo la imagen del edificio hecho puramente de madera, que precisamente y de manera provisional fue el primer templo de San José, que está a la derecha. Vamos a la siguiente, por favor. Entre tales artefactos de madera, destaca aparte otro que también es de índole fúnebre. Se trata del túmulo de Carlos V, cuya forma conocemos gracias a Cervantes de Salazar. Al igual que el entierro de Gante, esta honra póstuma tuvo lugar en el templo de San José, y precisamente porque tras la sencillez de las representaciones del sarcófago y del túmulo, la calidez del sepia usado para imitar la madera hace intuir una cercanía del tlacuilo con los humildes trabajos de carpintería como preparativos de ambas ceremonias. Es decir, que bien puede ser que además de haber sido pintor y bueno, encargado de registrar la parte textual en el códice, haya participado bajo pues acordes a lo que se enseñaba en esta escuela. Entiéndase carpintería, albañilería, etc. Vamos a la siguiente, por favor. Voy ahora a hablar de algunas pinturas de trabajos de albañilería, justamente hidráulica, en el Códice Oban como indicio. Otro oficio destacado dentro del Códice Oban es el de la canalización de agua. Y por supuesto, algunos de los múltiples, vamos a la siguiente, por favor, productos de esta clase de trabajo que se representan en la misma pictografía implican un aprovechamiento del elemento natural. Destacan en ese sentido,
por sus implicaciones técnicas, la representación de un malacate y una albarrada. Bueno, se puede ahí observar un poquitín con todo y la sencillez de los dibujos, el funcionamiento del malacate, ¿no? Como en una especie de, pues, jarros que pueden ser también de material vegetal, ¿no? Como guajes, se subía el agua con una rueda y la forma en que con empalizadas, lodo, no sé, cuerdas, detenían el agua para separar las aguas dulces de las aguas saladas, ¿no? Esto es se puede decir que un trabajo, una tecnología previa, pero que pues se refuerza o se continúa en la colonia. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, la anterior tenía que ver entonces con el uso de la madera y los trabajos de hidráulica, pero ahora me voy a referir ya no a la madera, sino a la hidráulica. Y también hay varias representaciones de albañiles plomeros trabajando con una coa, que bueno, sí está hecha de madera, pero eh, ahora lo que importa es pues la canalización del agua. Son trabajos para eh, canalizar el líquido y bueno, pues se va haciendo claro que los senderos, por decirlo así, del agua excavados, pues se van haciendo en márgenes bien rectos, ¿no? Son tanto para que corra el agua como algunos trabajos más grandes para circular en canoa, ¿no? Por ejemplo, pues abajo tenemos a la derecha, aunque la proporción no ayuda a entenderlo, al trabajador con la coa haciendo los canales y lo que está dentro del agua son las canoas. Es decir, parece un gigante y unas canoas como de juguete, pero el tema de la proporción en los códices pues no obedece a nuestra lógica occidental, entonces tiene que ver pues, con los nombres en náhuatl que ahorita no me voy a detener a explicar. Y el de la derecha eh, es simplemente el trabajo de canalización, pero para una acequia. Y puse arriba una representación de lo mismo por su parecido, a pesar de pues, las diferencias estilísticas, eh, y una corresponde al Códice Florentino, la otra al Códice Oban. Y bueno, el Florentino es uno de estos ejemplos hechos en Tlatelolco, que por lo cual digo yo que queda opacado el trabajo de códices en esta otra escuela. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Ok? Y también hay varias representaciones. Ay, perdón, voy a la siguiente. Por eso el planteamiento que para cerrar importa hacer es que en lo que respecta al agua, la formación técnica que se impartía en San José y el trabajo obligatorio relacionado con esa formación en el que el autor del códice debe haber participado, se reflejó en una representación cada vez menos orgánica y ondulante del líquido vital. E igualmente se reflejó en una representación del flujo acuático que poco a poco va perdiendo su carácter simbólico y glífico, pero que durante el proceso presenta equilibrados ejemplos en los que conviven ambos estilos. Bueno, aquí las cuatro imágenes ya tienen esta pues lógica o esta eh, modernidad asociada con la canalización del agua y la ventaja de la rectitud, por decirlo así, ¿no? Eh, Hay un estanque, o como le llamaban, pues caja de agua. La del centro es la ilustración de la llegada de agua al palacio. Y bueno,
actualmente podríamos decir cómo está llegando el agua a lo que hoy sería, pues supongo, el Zócalo, ¿no? Eh, la otra, que tiene un copón con un dragoncito, pues está hablando de cómo en los templos también pues se hacían los canales para surtir y ahí está pues muy claro cómo no se trata solo de que el dibujo hecho con regla y tan angular eh, pues es una cuestión plástica o estética, sino que obedece a la imitación del trabajo que se estaba haciendo y es interesante, ¿no? Pensar que una misma persona participa de ambas cosas o de alguna manera está presente en los trabajos o los conoce bien de cerca, ¿no? Esta escuela de artes y oficios, cuando nosotros separamos tanto lo técnico de lo artístico, pues nos da una idea de proximidad entre estos trabajos, ¿no? Y la de abajo, aunque no es tan recta, pues de alguna manera obedece a lo mismo porque es un entubamiento de barro eh, del agua, ¿no? Vamos a la siguiente y si hay una más, ¿verdad? Sí. Bueno, es más, hay dos, otra, ¿hay otra, Alonso? Sí, vamos a la anterior. Ok. Bueno, una disculpa que ya no redacté esta última parte, pero la voy a explicar. Este, a la izquierda tenemos una de las pinturas más significativas del códice porque representa la salida de Aztlán, como lo dice el nombre. Y bueno, aquí mi observación se centra en el agua, eh, cómo pues el islote está rodeado y claro, podría simplemente haber quedado mm, en una lógica pues moderna, podríamos decir, encirculada en azul. Y sin embargo, pues no solo son las ondulaciones, sino como pliegues que pues reflejan la vitalidad. La naturaleza, lo orgánico del elemento, ¿no? Puse también del otro lado abajo mmm, una imagen que habíamos visto antes, pero en detalle, que es el hallazgo del águila sobre el nopal. Esto está a los pies del nopal, es decir, forma parte de lo que pues es el símbolo patrio, aunque normalmente pues se representa más bien una piedra abajo del nopal y aquí pues es el lago, ¿no? Y se alcanza a ver, a pesar de que es pequeño, no solo por el azul, que ahí hay agua, sino lo activo está como rematada por pequeños circulitos que representan conchas y caracoles o cuentas hechas de conchas y caracoles. Y esto llama la atención porque justamente el símbolo del agua tiene esta característica que mm, se representa una corriente no de manera siempre fija, puede ser hecha con una o dos o tres corrientes entrelazadas o no, pero casi siempre lleva estas cuentas, ¿no? Entonces, arriba de esta representación de Aztlán y de Tenochtitlán, tenemos un glifo que es un nombre. eh, entonces, ahí el agua representa pues una sílaba simplemente para hacer una referencia a un lugar, ¿no? Vamos a la siguiente. Bueno, en la anterior teníamos entonces ejemplos de la representación simbólica y asociada a lo mítico del agua, y en esta última, pues abajo en blanco y negro, la puse así para que se viera un poco mejor,
porque esa página aparece como que muy manchada. Eh, Se está representando en Coyoacán el desbordamiento de un río, ¿no? Y bueno, entonces es un fenómeno natural, eh, de que no siendo agua canalizada, sino agua desbordada, eh, nuevamente se representa a la manera antigua, es decir, como con venas y conchas y caracoles. Y también me llama la atención que, bueno, muchas veces los dibujos aparecen en el margen y no se mezclan con el texto, pero aquí que se está hablando de un desbordamiento del agua, parece que también las palabras o los textos se desbordan. Bueno, es un fenómeno natural, ¿no? Por otro lado, pues está muy fácil de reconocer que se trata de Chapultepec, por el Chapulín, ¿no? Pero ahí, pues la representación no es del nombre, sino obedece a la idea de que pues es un cerro con agua, ¿no? Un altépetl, y habla de un acontecimiento que tuvo lugar allí, ¿no? Entonces, como en el códice, decía yo, pues están o conviven ambas maneras de representar la simbólica, mítica y natural del agua, y la que se va haciendo pues rígida, moderna y tecnológica, ¿no? Eh, y justamente en la de arriba, que pues es la llegada del agua a uno de estos lugares sagrados, me parece que es San Miguel, que también está en Chapultepec, pero miren el agua natural de Chapultepec y el agua ya entubada. Ese es un ejemplo de cómo todavía hay remanentes de la representación del agua, a pesar de haber sido ya canalizada artificialmente, con sus remates de concha y caracol. Y, y bueno, pues creo que a partir de lo que he expuesto, podríamos hacer una reflexión para vincular un poco más los temas que expuse. Elegí pues de la investigación que hemos realizado lo que más se presta a vincularse con la temática propia del seminario, pero bueno, está pues, por hacerse. Tenemos tiempo en la medida en que pues juntos podamos establecer más vínculos al respecto. Pues sería todo por mi parte, Alonso. Muchas gracias, Alina. Una, un salto bien interesante a los códices. Y pues bueno, obviamente a mí me emociona mucho siempre que aparece Valadez al caso. Y bueno, además que este trabajo sobre el Códice Oban, pues me parece maravilloso y que yo creo que sin duda hay pues un montón de vinculación con lo que vamos siguiendo en el seminario. Pienso en pues justo todas las tecnologías sensibles que se van construyendo pues para la evangelización, como este dispositivo portátil que es el librito de la catequesis, pues que tiene que estar ahí pues completamente a la mano, ¿no? Aquí pues como cargamos nuestros celulares actualmente, ¿no? Es un dispositivo que está todo el tiempo siendo manoseado, agarrado, sirve para todo en todos lados. Y es el vehículo a partir del cual se va justo trasladando, ¿no? Toda la evangelización a través de los cerros, eh, y bueno, junto con todos otros ajuares, ¿no? Que en en el grabado este famoso de Valadez, pues se ven, ¿no? Las cajas que probablemente sean altares portátiles, los rollos con las imágenes, para poder pues llevarlo y exponer, digamos, en donde se pueda. Hoy quizás se cargarían proyectores, ¿no? Y una pantalla, pero al final es un poco, pues, cómo se van dando las técnicas sensibles para, pues, un proceso, eh, pues, de evangelización y demás a través de lo sensible, ¿no? Entonces yo creo que, pues, simplemente por allí, pero además también las representaciones, o sea, digamos,
con los términos que hemos usado acá, pues tecnologías de lo sensible para poder representar la tecnología, ¿no? Con todas las transformaciones de los trabajos hidráulicos. Me parece muy interesante esta transformación, que además también obviamente la representación de la tecnología siempre es una forma de traslación del saber, ¿no? Del saber para poder hacer de otro modo con el agua, por ejemplo. Y me parece muy interesante el análisis que nos traes de la transformación de las representaciones al modo pues mesoamericano prehispánico de los trabajos hidráulicos a ya la representación de los trabajos hidráulicos en tiempos españoles y cómo va cambiando pues esta cuestión de la significación de la expresión plástica, digamos, en el glifo a otra cosa, ¿no? Ya no representan necesariamente todo lo que podría representarse en o darse lugar, quizás, ¿no? Como dar presencia en el glifo a la potencia del agua en general. Mientras que quizás en otros la intención sea más bien dar cuenta del trabajo hidráulico, ¿no? Que, que es ya bastante diferente, ¿no? Porque es solamente la posibilidad de controlar el flujo del agua, ¿no? Y cómo evidencias eso en la representación, además con ejemplos del mismo códice, me parece maravilloso, pues, ¿no? Evidenciar esas transformaciones que, insisto, ¿no? Van con los conceptos que estamos persiguiendo, tecnologías de lo sensible, traslaciones de saberes, y pues sin duda es también una forma de conflictividad o al menos de eh, ese momento de hibridación de los saberes, de las formas de representación. Y también de las formas de vida, ¿no? También de los cultivos, etcétera. Y tenía por ahí unas preguntas en lo que se van animando también a participar. Recuerden, levanten la manita y ahí vamos abriendo el espacio a los comentarios que quieran hacer o preguntas. Yo tenía por ahí una pregunta respecto a las representaciones de los libros catequéticos. Hay varias, ¿no? En donde aparece el libro con una cruz, que Ujú, supongo que es un signo distintivo de qué tipo de libro es, pues, ¿no? ujú. Pero pensaba si además también podría referir a un instrumento como un separador que se utiliza pues, cotidianamente, ¿no? Con los libros catequéticos. Pues una cruz como separador, o si solo es un símbolo, pues mostrando la cualidad particular de ese libro. Mm. Algo que me parece maravilloso también que lo has mencionado es la cuestión de la autorreferencialidad del libro catequético, ¿no? O sea, que el mismo libro esté representado en el libro. Eso me parece muy interesante. Me parece que también en Diego Valadez podría pensarse así la retórica cristiana. O sea, toda la retórica cristiana es como un manual de uso para el rétor en misión, ¿no? Entonces, y todo el tiempo está representado ese libro, digamos, útil a la mano en la misma retórica, ¿no? Los grabados de la retórica cristiana. Quizás también el códice Oban es así. Y eso me parece pues muy importante, ¿no? Para señalar, digamos, la intensificación de cómo todos estos modelos de vida están tan claramente determinados por la relación con un dispositivo técnico sensible concreto como es el libro catequético, ¿no? Entonces, cómo se va construyendo sentido a partir del uso de un objeto, ¿no? Eso me parece muy interesante porque también ahí se va la traslación de muchos saberes desde la teología, la filosofía, la retórica, la poética, la historia, etcétera, ¿no? Eso me parece muy, Ay, sí. Corta. muy importante. Em, bueno, por ahí hay un comentario que ya quiero hablar de eso, pero mejor ahorita lo leo para no estarme robando el tema de la colega que lo compartió por el chat.
Em, Antes de que se me vaya, había una cosa más que quería yo comentar. Bueno, creo que solamente insistir en esta cuestión de la línea recta, ¿no? Con los trabajos hidráulicos que me parecen muy valioso, pues ese señalamiento, ¿no? Y pues muchas gracias. Alina, no sé si quisieras comentar algo de lo que te he comentado, si quieres que pasemos más bien a los comentarios y preguntas de Sí. quienes han asistido. Pues breve, se me corta un poco, espero que no pase cuando estemos dialogando. No, no creo que sea un separador. En realidad los libros son, las imágenes son, o sea, los libros son chicos, pero las imágenes son grandes, no son letras, Ujú, ¿no? Y un separador es como donde que no me pierda en una lectura. Y no hay modo de perderse porque no es una lectura en la que uno se quede y retome, sino que son oraciones, ¿no? Y es, ujú, no solo se estaba enseñando las oraciones, sino que un poco la lógica de la lectura. Entonces es como que los niños de primaria no iban a usar separadores, por decirlo así, ¿no? Es ujú, más bien simbólico, o sea, es qué tipo de libro es y es que está en muchos códices catequéticos, ujú, esta imagen donde los puntitos podrían parecer imágenes, perdón, podrían parecer letras no definidas, pero también podrían ser ujú, imagen. ¿No? Sobre la autorreferencialidad, pues sí está también en otros códices, por ejemplo, la relación de Michoacán tiene como portada al centro la relación de Michoacán. Y no lo eh, pero también, por ejemplo, el, el mapa de Uppsala tiene una representación muy grande de Tlatelolco al centro, desproporcionada con respecto a otros lugares, y también puede ser un signo de autorreferencialidad. Aquí la autorreferencialidad no solo va con los libros, sino que muchas veces el autor habla de sí mismo, por ejemplo, cuando dice aquí comenzaron los padres a adoctrinarnos y usa el plural de la primera persona, pero también, eso ya no pues lo vimos, pero pone su propia casa dentro del códice, ¿no? Y quizá eso pues no lo he estudiado muy bien, pero tengo la intuición de que tiene que ver con esta referencia en náhuatl a anotar las cosas como sucediendo en un momento y en un espacio dado, ¿no? Que me parece que es Nican, ¿no? Aquí sucedió tal cosa, ¿no? Y bueno, un poco al venir yo a este seminario, bueno, siento que no domino, no acostumbro, digamos, los mismos términos y, y, y de repente, como en el encajar, dije, bueno, es que no sé si yo quiero hablar de una traslación, o sea, claro que es importante, pero hablar de una traslación nos está haciendo pensar en un viaje continental, en viajes continentales, o sea, básicamente, ¿no? Pero aquí a mí lo que me interesa, o sea, mientras que los códices en Tlatelolco se hacían pues para mostrarle al rey las grandes cosas que se hacían aquí y obtener recursos y que la escuela no desapareciera porque era para los nobles, etcétera, y había todo un proyecto político de que gobernaran y que bueno, pues luego se abortó ese proyecto. Esta escuela es mucho más modesta y como en parte su opacidad, por decirlo así, está escondiendo una permanencia, o sea, no algo que se va, sino algo que se queda, ¿no? Y ujú, eso se me hace como una mina, ¿no? Bueno, pues nada más para, si quieren dialogar con otros. ujú. Muchas gracias, Alina. Pues por acá en el chat me sugería Erika Lucía Escutia Sánchez, perdón, respecto a la imagen del águila, bueno, la imagen de la caja con águila anteriormente presentada, y agua no puede estar relacionada con una caja de agua, como mencionabas, y nos dice el nombre en náhuatl, Cuauhxicali. Sí, lo interesante es que, o sea, bueno, digamos, había canales de agua o cajas de agua y obviamente, pues las cajas de agua
eran tal vez receptáculos de los canales, no necesariamente están separadas estas dos, eh, pues formas de mm, usar la tecnología para tener agua disponible, pero esa pila de agua está en San José, o sea, estaba en San José, ¿no? Y eso es lo interesante. Es como famosa, otra vez volvemos al punto, ¿no? La caja de agua de Tlatelolco, ¿no? Pero obvio, ¿no? Y bueno, no sé, ahora como las piletas todavía de haber en los pueblos, ¿no? Que como lavaderos con una gran pileta, ¿no? O sea, cajas, cajitas, cajotas, ¿no? Este, este, mm, Se está cortando. alberca, estanque, tal, ¿no? Pero bueno, creo que si caja obedece a meter en un cuadrado el agua, lo cual es antinatural, ¿no? Y es parte de lo que yo quiero observar de cómo, pues, no solo es una nueva forma de vida, de la cual tienen que participar obligados porque pues hicieron las labores hidráulicas, sino que no por la técnica o por el estilo, sino porque la pintura tiene en alguna medida este carácter mimético, o sea, pues tienen que trazar figuras geométricas, ¿no? Entonces yo creo que la palabra caja va muy bien, aunque también es algo imposible, ¿no? Como meter en una caja agua, ¿no? Pero bueno. Gracias, Alina. Virginia Ledesma, justo al respecto, dice, precioso y muy significativo lo de la representación del agua. ¿Hay algún libro o texto que abunde en todo ello que se pueda consultar? Pregunta. Y bueno, te felicita, muchas felicidades a Alina. Bueno, muchas gracias. Pues yo debo confesar que o sea, no quiero hablar de lo que se traslada, porque tal vez soy yo la que me traslado mucho, o sea, pues he ido de la filosofía a las artes plásticas, a la historia del arte y ahora a la no historia, y siento que no soy de aquí ni de allá. O sea, muchas veces me preguntan, ¿y qué más hay sobre eso? Cuando yo escribo me dicen, ¿y por qué no dialoga con los pares? Pues es que estoy un poquitín perdida y me tengo que encontrar. O sea, yo no he leído sobre esto. Tenemos un artículo más extenso, todavía no está publicado. eh, y, y bueno, me preguntan a mí mucho, o sea, ¿y cuál es el método? ¿Y quién sigue ese método? Y me apena mucho que si uno no puede justificar estas cosas, parece que no son válidas, ¿no? Pero también es un esfuerzo, pues, irlas validando a través de estos diálogos. Y bueno, pues es una tarea que sí debo hacer, saber quién escribe de manera afín, no solo por la cuestión de los temas, sino a partir de las imágenes. Muchos me dicen que es que se limita a describir, ¿no? Y bueno, yo viniendo de perdón, de la filosofía, la fenomenología, es un método que le da mucha importancia a la descripción y no a la manera de Panofsky, pero bueno, me falta todavía ese autosustento. Así que no, lamentablemente no te puedo recomendar a otro autor, pero bueno, sí espero que podamos publicar esto tarde o temprano. Muchas gracias, Alina, por acá. Bueno, en el Instituto de Investigaciones Estéticas está el seminario El culto al agua, su papel en la consolidación en las sociedades indígenas americanas, cuya responsable es la doctora María Elena Ruiz Gayut. Y bueno, quizás por ahí se puede ir también encontrando vinculaciones para desarrollar los tópicos del agua en particular. Gracias, Virginia. Alina, por acá Mónica Montiel comenta, en lo personal me parece importante de resaltar la representación del Cristo que nos has compartido. Su rostro es distinto a otras representaciones. Creo que también en la representación de lo que podría ser un sepulcro de Gante que parece en una caja es importante la abstracción o idea de transparencia. Ujú. Claro, la particular representación del ataúd, ¿no?
de Gante. Ajá. Bueno, sí, claro, lo del Cristo es muy importante. No, o sea, no hablé de eso y no le he dedicado una reflexión más, más a fondo, aunque la amerita. Pero bueno, en los antecedentes que mencioné, pues la escuela de San José, a pesar de que es una escuela eh, mm, de un nivel, pues, por debajo de la de Tlatelolco, en el sentido de que, pues, equivaldría a una especie primaria, secundaria, no porque se dieran esas asignaturas, sino por el nivel que se alcanzaba y porque además era no una escuela pública, porque solo era para indígenas, pero no había restricción para el acceso, ¿no? Porque en principio era para catequizar. Pero bueno, fue pensada también como una escuela de oficios, porque, bueno, pues la población, por un lado, necesitaba también tener un lugar y una función, un papel en la nueva forma de vida. Y pues no todo podía seguir siendo trueque, ¿no? O sea, había que eh, pues implementar el uso del dinero, ¿no? Y en ese sentido, pues el pago por los servicios realizados. Eh, aunque en alguna medida eran obligatorios, pues también van empezando a ser, o sea, tener de con qué vivir, ¿no? Y en ese sentido, estos oficios también fueron, yo creo que pensados para dotar a la población de un medio de vida. Y bueno, lo que más podía redituar es que, bueno, ya sea que realmente los vendieran o de todos modos, pues los hicieran de manera obligada, se dice que todo el arte sacro, pues fue hecho buena medida aquí en el siglo XVI, ¿no? Entonces, este dibujito es seguramente sencillo, humilde, pero las obras que estaban haciendo, pues, son las que fueron a dar a montones de iglesias, no solo en el centro, o sea, no solo en la Ciudad de México, sino en los alrededores, ¿sí? Y también se sabe que se enseñaba dibujo, esto pues más en Tlatelolco que acá, a partir de la copia de grabados. Entonces, sí hay muchos colegas que han estudiado específicamente cómo representaciones plásticas indígenas o mestizas tienen estos rasgos europeos. Y aquí no creo yo que llegáramos al punto de identificar, pues, cuál fue el modelo, porque tampoco hay algo muy particular. Este, pero sí, seguramente es a partir de imitación de modelos, ¿no? Con respecto al ataúd, pues lo que pasa es que es limitado el uso de los colores. Entonces, no sé si la transparencia se refiere a que no todo el ataúd se ve como de madera, solo tiene unas partes teñidas, pero pues yo creo que eso obedece a la sencillez de las representaciones. Creo que más que o sea, el color, pues sí, tiene el sepia, pero más importante, o sea, eso habla de que es madera, pero sobre todo la forma, ¿no? O sea, lo que estoy yo suponiendo es que o bien el tlacuilo vio o cargó el ataúd o incluso pues supo quién lo hizo o estuvo en los talleres cuando se hizo, es decir, me estoy imaginando a ese tlacuilo como alguien muy de la casa, ¿no? O sea, muy que estudió con las labores de, de San José. Entonces no sé muy bien a qué se refería la transparencia, porque bueno, el papel es blanco y en algunas partes no pone tinta, ¿no? Pero no podía haber sido de vidrio o transparente propiamente. Mm. Gracias. Alina, yo creo que también es interesante, ¿no? Como la permanencia de ciertos modelos de representación que demandan que se represente el ataúd, pues justo como solo con la parte de abajo y la de arriba, para poder evidenciar todo el cuerpo, ¿no? Justo por pues ya la convención de la representación del bulto mortuorio, ¿no? Entonces es como bulto más ataúd, ¿no? Sí, Es, eh,
Perdón, Mónica también comentó un poquito más abajo, creo que en línea de lo mismo. Quizás te leo lo que comentó y nos comentas, pues, ¿no? Lo que ibas a decir. Muchas gracias, dice Mónica. Creo que es relevante el uso de la imagen para transmitir ideas y conocimientos, que es lo que se va a utilizar en los libros de texto. Refuerza la idea en este seminario de la potencialidad de las abstracciones o representaciones literales, perdón, o hasta la comprensión de la perspectiva cuando se muestran los espacios josefitas del hospital o la sacristía. Ujú. Bueno, sí, quería comentar algo más sobre o sea, el paralelismo que establecí entre el ataúd de Gante y el túmulo de Carlos V, que obviamente no murió aquí, ¿no? Y es eh, una gran construcción de madera que fue hecha al interior de San José, provisional también, pero el punto sí es que ahí hubo un ataúd simbólico, pero el tlacuilo ni lo pinta, ¿no? Y tampoco pinta todo el andamiaje enorme que fue, sino sencillos palos de madera, que es lo que seguramente él, pues, como con lo que estaba familiarizado, ¿no? Las vigas, sea que las haya visto poner, cargado, lo que sea, ¿no? Pero como por un lado, entonces, es el gran poder, ¿no? Del emperador, y la tumba se trae bueno, perdón, el sarcófago se trae aquí a América simbólicamente, pero está vacío, ¿no? Y digamos, ese vacío es contrarrestado con la enorme construcción, ¿no? Y la humildad de Gante, que finalmente pues era un pariente también de Carlos V, que nunca quiso honores, ¿no? Y en ese sentido, pues la sencillez de su caja obedece también a su carácter, que seguramente pues fue conocido y comprendido por los indígenas. Dicen que olvidó su lengua natal y que ya ni el español lo usaba, sino que se entendía muy bien en náhuatl y que incluso, bueno, no sé, pueden ser leyendas, ¿no? Que era tartamudo, pero náhuatl no, ¿no? Entonces, bueno, esto habla como de la sencillez, y bueno, quería con respecto a lo último comentado, decir que yo tengo en el Concilio de Trento, en esta famosísima, para los historiadores de arte, sesión ya la dedica a las reliquias, pero un poco habla de las imágenes. Yo he pensado que es un concilio que dura tanto tiempo, porque fue interrumpido, pero también continuado, eh, que este tema de las imágenes, el de las reliquias, sí, se esperaba tratarlo desde el principio, pero el de las imágenes no. Y, y, eh, y parece que pues es una disputa europea sobre, no sé, los cristianismos que se están separando, que si van a usar o no imágenes, no sé, creo que los calvinistas, de nuevo son anicónicos, pero yo pensaba que este énfasis en las imágenes no solo tiene que ver con el barroco y lo que pasa en Europa, sino que en México era sumamente importante el uso de las imágenes para la comunicación, no solo para la catequización, sino porque es un medio de entenderse cuando todavía no está establecido el bilingüismo, o sea, ya sea que aprendieran español o bien náhuatl, y en este puente las imágenes hicieron una labor fundamental, ¿no? Entonces yo creo que tendemos a pensarlo sobre las circunstancias europeas, pero puede ser que las circunstancias europeas, es decir, el mismo concilio obedezca a, pues a fenómenos que se están dando aquí en México, ¿no? Y bueno, no sé si me desvié de lo que me estaban preguntando, pero... Mónica ha levantado la mano, no sé si quiera comentar algo o aclarar algo de participación. Sí. Sí, buenos días, doctora. Muchísimas gracias, de verdad. Cada diapositiva es así fascinante, ¿no? Porque yo difiero de lo que usted dice, que no tuviera mucho que ver, no tiene todo que ver, para mí tiene todo que ver.
para nuestro seminario porque pues son las evidencias, o sea, son las evidencias tanto de los rituales como de las jerarquías, como de los modos de vida. Pero algo que también considero muy importante es el hecho de que con los recursos que se tenían, que era a lo mejor, por ejemplo, las tinturas o tratar de representar de manera lo más parecido a la realidad lo que se está viendo y viviendo, ¿no? Eh, no, sería muy largo a lo mejor de ir imagen por imagen, pero a lo que sí quisiera resaltar es precisamente cómo la misma tecnología, o sea, el mismo cambio de tecnologías, las tecnologías que se tenían aquí y que ya eran muy, muy conocidas con las tecnologías que se traían que se trajeron de España, estas tecnologías también se van a mostrar en las representaciones, porque por eso me llama la cuestión de la transparencia, porque es como, yo ahorita me acuerdo del dibujo del principito que luego a veces me daba mucha risa, ¿no? De la boa abierta y la boa cerrada, que había dentro de la boa, ¿no? Entonces, aquí hay algo adentro del sarcófago, una representación que a lo mejor no había sido necesaria causar porque como que no importaba qué había dentro ¿no? O sea, todos sabían qué había dentro Ujú. pero aquí pienso que es parte también del ritual, como saber la importancia de quién está dentro de la caja, ¿no? Y hacerlo evidente, pero como no puedo abrir el sarcófago todo el tiempo, digo, perdón, el ataúd todo el tiempo, lo hago evidente de otra manera, como haciendo un corte, ¿no? Ujú. En la caja. Entonces eso a mí me parece muy importante, bueno, sí, se me hace muy relevante porque es una abstracción que va a venir mucho después, o sea, y por eso me llama mucho la atención, cómo esas tecnologías que se están encontrando también nos hacen ver de otra manera y buscar las maneras de la representación y que tiene que ver también con el rostro de Cristo, porque yo estaba pensando, o sea, porque hasta está como blanco, ¿no? O sea, no tiene no tiene color en el rostro. Entonces yo no sé si igual lo veíamos en algún texto que estamos leyendo, que es la imagen de la imagen, ¿no? O sea, es la imagen de algo que no, o sea, ya está mediado, o sea, no es algo que yo tengo inmediato, me han contado, me han dicho, lo veo en representaciones, pero no es una imagen como la que ellos estaban normalmente tratando de representar, de lo vivo, de lo actual, de lo que está ahí presente, sino es una idea. O sea, a mí lo que me parece es que es una idea de lo divino y hasta se me hace como en esa humildad que usted está refiriendo y que es muy importante, como no atreverse a lo mejor a poner más detalles en un rostro que a lo mejor es inexplicable en ese momento de lo que representa, ¿no? De lo mismo que le está representando. O sea, es como, no sé, a mí me lo parece, no sé si estoy mal en cómo lo estoy viendo, pero sí, como si no me atreviera yo a poner más allá del detalle y de lo que está significando la expresión del rostro de Cristo, ¿no? Nada más sería eso. Y muchísimas, muchísimas gracias por habernos compartido su Bueno, expresión. me pierdo un poco en cómo dialogar, pero sí, ya entendí entonces a qué te referías con la transparencia. Mm, en las reflexiones o en los estudios que yo he hecho pues sobre plástica, también he estado como en muchas temáticas, ¿no? A veces en el arte abstracto, en el arte renacentista, ahora en los códices. Y en ese sentido, pues te diría que esto que dices tú como pues como muy abstracto, pues sí, es que en buena medida el arte del siglo XX, pues para dar ese salto que parece como una ruptura con la mímesis o dejar atrás pues esta teoría clásica aristotélica, no sé, eh, recurre a formas consideradas como primitivas, antiguas, no clásicas, de representación. Entonces, la abstracción puede ser muy moderna, pero es una recuperación de formas consideradas primitivas, ¿no?
o como esta lógica de las escalas, lo grande y lo pequeño, no, o la perspectiva incipiente, ¿no? O sea, lo cercano, lo lejano. Creo que todavía, o sea, yo misma cuando digo sencilla, como pisar a seguir midiendo con nuestros referentes europeos, ¿no? Y los estudios que se apoyan sobre los códices, considerándolos también como obras de arte, no solo como obras de arte, o como tal vez dirían en el seminario, artefactos, ¿no? Este, mm, pues sí, comienzan siendo como, a ver, ¿es europeo? Esas clasificaciones. Y creo que todavía hay mucho por hacer en ese sentido, pero también hay que dejar atrás, ¿no? Y resultan muy interesantes eh, pues las ambigüedades, o sea, como algo es simultáneo, o sea, no solo por el mestizaje, sino eh, dentro de esa combinación no separar, no decir esto es de aquí, esto es de allá, sino esto ya es una unidad que ni es antigua ni es adoptada. Eso creo yo que tenemos que elaborarlo, ¿no? Ahora, con respecto a la gestualidad y la representación, digamos, directa o indirecta a través de la imagen, pues sí, es una temática que también tiene que ver con la teorización que se está haciendo sobre el arte sacro no solo en el Concilio de Trento, sino alrededor de, antes y después, ¿no? Pero, y que se refleja en las manifestaciones artísticas. Eh, y yo, pues, en una conferencia de una colega anterior acá en el seminario, pues yo preguntaba, ¿no? O sea, ¿cómo es que se está entendiendo que hay un camino hacia la visualidad para dejar atrás la tangibilidad, ¿no? Eh, Creo que, bueno, dentro del barroco, España es un caso muy particular porque las representaciones del Cristo siguen siendo muy patéticas, ¿no? Y a veces, por ejemplo, siguen como los medievales teniendo cabello, ¿no? Definitivamente para hacer lo patético, pues requieres el gesto, la posición, el rostro, el dolor, la herida, ¿no? En ese sentido, yo creo que sigue habiendo un cultivo de eso, y pasa a México, y que probablemente no le da al Tlacuilo ni el tiempo, ni el interés, ni la posibilidad de llegar a esa minucia, pero no por una posición teórica. Creo que al contrario, estamos hablando de un pintor, eh, ¿cómo te diré? Que si fuera un Cristo fue el que lo cargó, ¿no? Es decir, con una relación totalmente tangible, no solo porque como una reliquia se pueda o no tocar, sino porque los confeccionaban, los cargaban, ¿no? En ese sentido es algo, ya religión adoptada, impuesta, qué sé yo, o sea, creo yo que interesa mucho pensarla como apiada, como, como vuelta, pues o sea, como los rasgos propios de cómo se relacionaron íntimamente, en sentimientos, sino en las prácticas, por el papel que les tocó, no solo de ser catequizados, sino de producir eh, los objetos que iban a ayudar a la adoración y no solo los códices, sino los cristos y las pinturas, pero no solo eso, o sea, los soportes de las pinturas, las andas, las cuadrículas de madera, o sea, los nichos donde se metían las imágenes, o sea, como que esto tan, ya ni diríamos artesanal, sino esto tan de oficio, en la escuela pues se resolvía junto con la producción de las imágenes, ¿no? Y,
y no me iría yo por como por pues una decisión de no atreverse a pintar un Cristo eh, como por ser algo tan sagrado, tan lejano. No, creo yo que es un asunto más bien de intimidad, o sea, casi casi mi Cristo, ¿no? Por decirlo así. Gracias, Alina. Ahorita estaba pensando en, bueno, todo este tópico de la creación de los Cristos acá en América, y bueno, ahí está el trabajo de Pablo Amador, por ejemplo, ¿no? Del instituto también, sobre este particular, ¿no? Como esta, pues la técnica particular de la caña Ujú, y ujú, todo lo implicado en ella, las procesiones también para cargarlos ujú, y demás. Por acá yo creo que por cierto, quería yo retomar el asunto de la centralidad del cuerpo de Pedro de Gante en muchos de los códices, imágenes de este periodo, y que sin duda creo la imagen con la cual iniciamos la conferencia es fundamental, ¿no? Que además hace uso de la estructura del quincunce, ¿no? Fundamental, claro, para toda la iconografía mesoamericana. Entonces, representando, pues digamos, México muriendo, México Tenochtitlan, naciendo Ciudad de México, utiliza esa imagen, la estructura del quincunce, y en el centro, quien representa, pues, en donde están los franciscanos construyendo sus conventos y demás, es Pedro de Gante, ¿no? El rostro de Pedro de Gante en ujú. el mero centro, ¿no? Entonces, o sea, tan fuerte es la relevancia de Gante en estas imágenes que se vuelve el centro vertebrador de la ciudad, ¿no? Al menos en esa imagen, ¿no? Quizás no por todos lados, por supuesto, habrá que ver qué códices y demás. Obviamente los franciscanos pues estarán particularmente interesados en generar una mayor relevancia e importancia del cuerpo de Gante, pero bueno, me parece que es una muestra muy clara de lo que nos estás diciendo, ¿no? Que no es bueno, la noción de traslación de los saberes acá obedece un poco, al menos en mi caso, a esta tradición de estudio de la filosofía medieval en particular, o de los fenómenos que ocurren en la filosofía medieval, que a menudo se resumen en el sintagma traslatio studiorum, ¿no? Entonces, todos los fenómenos de traslación siempre son mezclados, híbridos o traductore, traditore, y entonces quien traslada, traiciona, acopla, oculta, modifica, recorta. Y en ese sentido, pues lo que se va generando aquí, por ejemplo, con este quincunce con el Pedro de Gante en el centro, pues son soluciones que no sé si vale la pena o no llamar híbridas, sincréticas, sino singulares, ¿no? O sea, singulares en un momento histórico concreto que ofrecen apuestas que, bueno, al menos es un poco la perspectiva del seminario, que por supuesto parten de dispositivos sensibles, pero también rituales, también políticos, culturales en general, etcétera, ¿no? Y creo que en ese sentido iba un poco la pregunta de Emilio, y quizás ya está también la respuesta por parte de Alina, pero quizás podemos aprovechar para que profundice un poco más. Pregunta Emilio Monroy, ¿cuál es la apuesta o el discurso estructurador detrás de la apuesta de Alina? Si lo que hay es conquista, sincretismo, dominación espiritual, proceso histórico, eh, pues cómo nombrar a esto, que es, bueno, un debate complejo, ¿no? Pero bueno, Alina, ¿quisieras comentarnos Ah, algo al respecto? este es tipo de... Me estoy moviendo a ver si... Sí, se está cortando un poco, pero bueno, creo que está eh, buscando Alina la son mejor el posición para que... poder. ¿Se escucha? ¿Mejor? No, Sí. muy bien, bueno, creo que ¿Está ya se está mejor? escuchando mejor. No. A ver. Mm, Creo que un poco mejor. Vamos a ver si podemos Sí, escuchar bien. sí se me ha cortado un poco. Decía que sí, este es el tipo de preguntas que a mí me parece que estoy pues todavía como elaborando mi propia postura porque no ubico que esté yo partiendo de una postura, digamos, que encuentre también en alguien y que yo, como este u otro colega, vaya en una dirección, ¿no?
realmente me apena, pero creo que esa pregunta, no sé si me voy a tardar años, meses o la vida en contestar la propia postura. La verdad es que puede ser totalmente insuficiente la respuesta, pero bueno, mi formación es en filosofía sé que es cuestionable esta postura de dejar hablar, ¿no? Pues porque, o sea, implica una metáfora imposible, ¿no? O sea, dejar hablar las imágenes de un códice, o sea, pero pues, ¿cómo no ponerles palabras, ¿no? O sea, cuando hablan son mis palabras, pero procuro ir descubriendo algo que no está dicho o em, que, que aún requiere mayor reflexión sobre lo que se ve y se puede poner en palabras. Eh, entonces, no tengo una metodología previa para la aproximación a las imágenes de los códices y pues me ha sido cuestionado, pero sigo creyendo que, o sea, en los años que he trabajado en esto, o sea, los pasos o los descubrimientos que he hecho, pues requieren que los sustente mejor para que se entienda su validez, aunque pues digamos por ahora pueda ser relativamente cuestionable o limitado. Entonces, pues esa pregunta me apena. Karina, pues es que es una discusión que lleva mucho tiempo y seguirá llevando mucho tiempo, ¿no? Cómo determinar estos procesos. Y además, claro, yo creo que lo que nos señalas es lo más importante, ¿no? Si tendríamos que señalarlos con ciertas categorías historiográficas concretas o crear otras u otros métodos, pues, ¿no? Justo quizás más fenomenológicos, para dar cuenta de la singularidad de estas objetos, pues, ¿no? Creo que en la misma línea, de todas maneras, insistía Emilio hace rato, ¿no? Digo, ya son preguntas que estaban desde hace un ratito, entonces no sé si ya considera Emilio que está respondido, pero preguntaba, ¿qué tanto supone la empresa del catecismo virreinal en el mundo mexica un proceso de carácter medieval o de carácter renacentista? Como precisando la pregunta, dice, ¿la Nueva España fue una extensión europea atrapada en el medievo o un proceso histórico renacentista o ninguno? Que, bueno, creo que va un poco en la misma línea de cómo categorizamos historiográficamente en los moldes amplios que usualmente utilizamos, ¿no? Sí, sí, es complicado. O sea, sí he trabajado un poco la conceptualización de lo renacentista, lo moderno, pero la he estudiado justamente en tanto que hay que descategorizarla, o sea, revisar, o sea, estamos en un momento donde, pues si reflexionamos sobre lo moderno es pues porque ya quizá estamos fuera de lo moderno, en fin, lo renacentista más allá de esa ubicación dada, ¿no? De tal siglo a tal siglo y que nace en Italia y, en fin, ¿no? Eh, digamos, como filósofos a veces al mismo concepto le damos significados nuevos, o sea, les quitamos y les ponemos significados, ¿no? Entonces, para mí sería más significativo en dado caso, ¿qué es lo que renace, ¿no? ¿Qué vuelve a nacer? Y bueno, creo que una línea de lo que a mí me interesa seguir en lo que he estudiado en general y ahora en los códices es esto de la autorreferencialidad por la formación filosófica, que para mí pues sigue siendo el punto de partida. ¿Quién eres? ¿Quiénes somos? Conócete, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues no entendiendo el ser nuestro como algo dado que hay que descubrir, sino que conforme se va uno cuestionando y encontrando respuestas provisionales, pues se va concibiendo. Y esto pues no solo siendo uno filósofo y haciendo esta labor teórica, sino las culturas, las personas, ¿no? O sea, yo creo que lo que vemos en ese códice se puede entender como un irse asumiendo como, pues como un indígena evangelizado, ¿no? O sea, cuando dice, aquí comenzaron los padres a adoctrinarnos, o sea, un poco como que el códice tiene un antes y un después, ¿no? O sea,
hay representaciones de la historia indígena antes y después. Mm, pero, no, o sea, obviamente no tienen las categorías para decir prehispánico o colonial, esas son nuestras, pero sí hay un esfuerzo por decir, aquí hay un punto de partida en el cual yo me coloco, yo soy ya forma parte, yo formo parte de esto y es un poco incluirse en la historia ahora, ¿no? O sea, tengo la historia antigua, llego a mí, la repito, la recojo, la represento y escribo de alguna manera y pinto lo que va siguiéndose después, pero formando parte de ello, ¿no? Y en un papel pues sencillo, humilde, o sea, parece solamente estar registrando y para nosotros con el conflicto que tenemos pues en la tradición de no incluir la autorreferencia, por ejemplo, no sé, en los clásicos, en San Agustín, en Cicerón, más que si se trata de algo pues para enseñar, ¿no? Si no es un poco como arrogancia, egoísmo, ¿no? Aquí no, hay autorreferencialidades que creo yo que tienen que ver con la autocomprensión o la formación de una nueva identidad, pero que no es un borrón y cuenta nueva, sino que hay un recoger eh, y hay mm, llevar a lo nuevo ese pasado, pero incorporar pues la nueva realidad, ni siquiera es como una voluntad, ¿no? O sea, estamos en otro momento. Entonces, creo que ese sería una clave para mí de lo que busco, o sea, temas de autorreferencialidad. No sé si con esto contesté más bien la pregunta anterior, ¿no? Mm. No, muchas gracias, Alina. Ahorita acabo de recordar, perdón que salga un poco de este tema en particular y que nuevamente retome la palabra en lugar de continuar con los comentarios que seguimos teniendo acá. Pero iba a comentarte que el análisis de los glifos que has hecho respecto a lo del agua, ahorita estaba pensando en cómo cambia las estrategias respecto a los glifos y las diversas representaciones del sacrificio. Y bueno, la doctora Emily recién ha publicado un libro sobre esto, cómo van cambiando las formas de representación del sacrificio y justamente pareciera como una lógica contraria. El sacrificio representado ya post evangelización con mucha dinamicidad, con mucho dramatismo, con un efecto pues de representar esta actividad como, no sé, barbárica, terrible, etcétera. Mientras que hay un uso de recursos en el mundo prehispánico, en donde el sacrificio, la sangre, por ejemplo, se representa de una manera muy ordenada, puesto que no es el dramatismo de la muerte, sino pues está enmarcada en un contexto cosmológico concreto en donde el ritual tiene su lugar y produce ciertos movimientos que están ordenados y que conectan con el orden del cosmos, pues, ¿no? Entonces, pareciera justamente un juego un tanto contrario, ¿no? Digo, no exactamente análogamente contrario, el del agua y el del sacrificio, ¿no? Y esto me parece El aceite. interesante como ir contrastando cómo van cambiando los recursos, las estrategias de la construcción de los dispositivos que permiten comunicar, pues, rituales, técnicas, etcétera, en un momento que está perpetuamente en conflicto, y a veces frontal y de muerte, y a veces, pues, velado y demás, ¿no? Pero bueno, retomando los comentarios, em, María Cristina Barbosa. Guiret Barbosa, perdón, decía, gracias por tan bella ponencia y ejemplo de transdisciplinariedad. La potencia en entrar y salir entre disciplinas dota de harta riqueza a su trabajo, y repite 3 veces gracias. Me parece que esto evidencia entonces que lo que nos comenta Salina, de luego la dificultad como para legitimar ciertas perspectivas sobre el archivo, pues novohispánico, perdón, prehispánico y este periodo, pues.
es complicada, ¿no? Justo por la cuestión disciplinaria y perspectivas transdisciplinarias como las que a veces vamos construyendo, por ejemplo, en este seminario que tiene ese énfasis particular, ¿no? Y ese interés de la transdisciplina, pues luego, pues es obvio, ¿no? Que pues, si la transdisciplinar pretende ir más allá de lo disciplinar, que es el mecanismo de legitimación de un saber, pues entonces de pronto si salimos de ahí, pues ya no sabemos muy bien cómo sentir la legitimación de nuestros saberes, ¿no? Pero yo creo que es un poco el resultado de que se está haciendo bien la transdisciplina, ¿no? Precisamente en donde ya los modelos de legitimación pues tambalean, se mueven o se reconstruyen, ¿no? Quizás también. Ujú. Eh, También Claudia López preguntaba eh, que en dónde se pueden ver más información sobre tus exposiciones, Alina, como artista plástica. Por ahí nos ha ido chiquiteando, Alina. Bueno, al menos a mí, ¿eh? Porque yo estoy muy interesado y me manda de a poquito. Y como, "Ay, mira este y mira este". Entonces, bueno, pero yo los voy juntando y se los voy a mandar por el correo. Obviamente, Alina, si nos puedes referir a alguna otra cosa y por supuesto te pediré todas las ligas posibles para poder difundirlo, enviárselos por correo o por las redes, ¿no? Ujú. Sí, Eh, ah, bueno, soy un poco lenta. Quiero remitirme a la pregunta sobre el Renacimiento. Eh, eh, Me preguntaba yo, ¿qué es lo que vuelve a nacer, ¿no? Y bueno, creo que el interés por las renovaciones, pues ha sido trabajado por algunos autores, eh, para entender, digamos, lo que le aportó América a Europa, no solo en términos económicos, ¿no? Sino, se podría decir como, no espirituales tampoco en el sentido de la religión, sino eh, llamarlo la Nueva España, ¿no? O sea, hacer coincidir el Renacimiento con el descubrimiento como una dirección hacia el renovarse, ¿no? Pero esto pensando en Europa otra vez, ¿no? O sea, Europa, la vieja, quiere ¿no? Cambiar de piel, ¿no? Pero tratando de pensar, porque, bueno, finalmente, pues estamos de este lado, ¿no? Del mar, ¿no? O sea, eh, aquí también había que renacer, o sea, aquí también es una identidad nueva, aquí también se está gestando una recomprensión eh, pues de la propia cultura, de la identidad con nuevos elementos, con elementos prohibidos, con elementos que tienen que pasar a ser discretos, este, y bueno, la renovación pues puede ser, o sea, implicar aspectos materiales, o sea, vivir en otro lugar, en otras circunstancias, pero también es un proceso de reconcepción. Y la verdad es que yo creo que México pues está continuamente, no sé si antes, pero a partir de ese momento, o sea, creo que para nosotros es una pregunta, ¿quiénes somos, no? Es decir, yo no sé si en España se estudia la historia de España como asumiéndonos, o sea, continentalmente como parte de España o como un territorio que perdieron, pero entonces tendrían que estudiar todo esto como su propia historia, ¿no? Y creo que más la estudiamos como nuestra propia historia nosotros, porque pues digamos quedamos de este lado, ¿no? Entonces, hay mucho que elaborar. Yo creo que no ha acabado este proceso del o del nuevo, o sea, porque si bien no es como este cierre de ciclo de lo viejo que queremos dejar atrás, o sea, el proceso de concebir lo moderno no ocurrió aquí, nos llega, pero mm, no terminamos nuestros procesos cuando ya nos mandan otros para, para elaborarlos, ¿no? O sea, ya no somos modernos y cuando lo fuimos,
y no importa, es decir, no vamos a ese ritmo o procuramos, pero nunca lo vamos a lograr. De todos modos, nosotros estamos reelaborando, creo yo, por ejemplo, en este seminario, a partir de las reflexiones sobre ese pasado que fue, es decir, no estamos, ellos no saben lo que fue, de modo que podamos leerlos y entender lo que fue. Ni ellos lo saben, ni nosotros aún lo sabemos. Lo que queremos es elaborar qué implica, qué significa, pero pues para nuestro presente. Y bueno, con respecto a mi trabajo, pues es que en un sentido que no tiene que ver con las preferencias, este, podría decir que, no, que he salido lentamente del closet porque trabajé muchos años en la pintura y en la filosofía escribiendo para mí, pintando para mí, y solo recientemente pues he comenzado a abrirlo un poco más y tengo una dificultad para mostrar los videos que hemos estado haciendo, aunque creo muchísimo en ellos y en su calidad, este, porque pues tengo los respaldos institucionales del INA y de la FES y en ese sentido hasta que no me den las autorizaciones pues los tenemos guardados, ¿no? Y es una cosa que implica complicaciones políticas, falta de recursos, que de quién va a ser el crédito, el logo más grande de quién, ay, nos perdimos en eso, pero yo lo que he hecho es mientras lo resuelven, ese no es mi asunto, vamos a producir más, ¿no? Y finalmente, pues sí, están destinados a ser de acceso gratuito a través de TV INA y si se pudiera, no sé si nos permitan llegar hasta TV UNAM, pero por lo menos en las redes de la FES Acatlán, la idea es que lo más pronto posible estén accesibles y son materiales que están, pues por ahora, el primer número en español, en náhuatl y en otomí para la enseñanza de la lengua, pero también para la apreciación de eh, pues de las culturas que hablan estos idiomas. Pero el segundo número, pues como tenemos el apoyo del CEI, que es el Centro de Enseñanza de Idiomas, ese mismo material va a estar en más idiomas, ¿no? Es decir, ya no nos quedamos con las lenguas originarias, son nuestro centro, pero aparte, pues como se puede, o sea, se está traduciendo a francés, a alemán, a bla, 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 la verdad es que pues mi sueño es que haya, por ejemplo, versiones francés otomí, ¿no? O, bueno, más específicamente, francés ñañú, y podamos contactar con universidades que les pueda interesar el material, porque, no sé, o bien den clases allá, o bien tengan interés en la cultura, ¿no? Y entonces, bueno, pues con paciencia seguramente lo podrán conocer y lo bueno es que no estamos en pausa, o sea, estamos trabajando como topos por debajo, ¿no? Muchas gracias, Alina. Bueno, no nos lo está chiquiteando Alina, sino las instituciones, pero bueno, poco a poco seguramente irán saliendo y nos los podrá compartir Alina para poder Ujú. verlos. Por acá preguntaba Minet Susan si podría considerarse alguna proximidad entre los libritos de catequesis y los libros de horas medievales. Ujú. Ujú. Eh, pues sí, o sea, sin llegar a esto de todo se puede comparar con todo, finalmente pues creo que es bastante aceptada esta idea de que el Renacimiento español es bastante nórdico y medieval, o sea, pues simplemente de dónde era no solo Pedro de Gante, sino el propio Carlos V, ¿no? Y en ese sentido, a mí me encantaría entender las bases culturales que impulsaron esa pedagogía de Gante, es decir, no sé hasta qué punto, por ejemplo, también tienen que remitirnos a San Francisco con esta este, valoración de lo natural, que también podría estar detrás del naturalismo de la pintura renacentista. Eh, pero bueno, sin que estos cambios de página sean totales, ¿no? Es decir, eh, es un momento muy particular porque pues está surgiendo el libro, están validándose las lenguas modernas, estamos pasando, digamos, a la cultura escrita, pero es una cultura escrita que también va muy acompañada de las imágenes. Estamos pensando, por ejemplo, en los grabados de Durero, ¿no? Eh, y bueno, los grabados pues, por su accesibilidad, por su economía,
Claro que los podrían hacer a color, pero básicamente eran sin color. Entonces, la riqueza del color, el uso de materiales más valiosos como el oro, o sea, en estas pinturas pequeñitas medievales, yo creo que todavía queda como algo pues reconocido y en alguna medida practicado, pero o sea, yo creo que este esmero en las calidades tiene que ver, por ejemplo, con códices que fueron encargados pues para ver la destreza al pintar, ¿no? Y más en Tlatelolco, que un contexto pues no quiero insistir en que sea humilde o sencillo, porque puede haber como una jerarquización que minimice, lo que quiero decir es que esta posición como por debajo también permitió cierta conservación de lo propio o filtrar aspectos que hubieran parecido insignificantes o irrelevantes. O sea, yo no me imagino el águila en una pila en un templo, en, en el códice mendocino, ¿no? O sea, si hay un águila, si es la de Tenochtitlán y en la portada y con regla y esas preciosidades, ¿no? Eh, yo creo que pues hay que buscar bueno, también eso es como el espíritu de nuestra época, ¿no? No lo grande, sino lo pequeño, ¿no? No lo absoluto, sino lo nimio, para quitarle esa connotación de pequeñez. Este, bueno, no sé, tal vez también esa sería una línea de lo que a mí me interesa, ¿no? Creo que el seminario, finalmente dando la vuelta, ¿no? Y queriendo ir a la decolonización o a modos alternos de pensar lo moderno, o sea, mmm, aún así tiene como que un plomo en la pata de lo europeo, ¿no? Este, me gustaría, eh, para mis investigaciones, tratar de poner plomo también en qué podemos hacer acá que no sea seguir en esa lógica, pues como binaria, no sé cómo explicarlo, pero no lo termino de elaborar. Gracias. Muchas gracias, Alina. Por acá nos compartían, ay, ahorita se me perdió. Sí, claro, Erika Lucía Escutia nos compartió un libro de León Portilla, clásico sobre el agua. Muchas gracias, Erika. También la doctora Emily agradece por compartir tu trabajo, Alina. Destaca las estrategias de representación del bulto mortuorio hecho cadáver, sentado y acostado, la cuestión del modelo y la calca para la construcción de la representación del bulto de mortuorio de Gante. Y también por ahí nos recuerda el texto que escribió junto con la doctora Linda Báez sobre la rueda calendárica de Valadez, ¿no? Como ese estudio a mí me resulta sumamente importante porque destaca, ¿no? Todas estas complejidades de las estrategias para transmitir saberes. En este caso particular, a mí las ruedas calendáricas me resultan sumamente importantes porque son una muestra muy, muy clara de cómo se da la traslatio studiorum, si le queremos llamar así, aunque en efecto, ¿no? En latín y con ese énfasis de lo europeo que ahorita bien acaba de acusar a Lina. Pero bueno, ¿no? La traslatio lo que hace es mezclar, hibridar, traicionar, someter al uso y a poner a disposición de las necesidades concretas, ¿no? Entonces, pues la rueda calendárica mezcla, bueno, las diversas ruedas calendáricas, también la de motolínea, bueno, todo un tema. Pues muestran la conjunción de dos astronomías y con ello de dos cosmologías, pero que además también son astronomías judiciales, pues, o sea, que tienen que ver, judiciarias, perdón, que tienen que ver con la manera en la cual se operan los rituales sociales, cómo se va normando el tempo, digamos, de los cuerpos colectivos, ¿no?
el caso de la comparación en los libros de horas y los libros catequéticos, pienso también que, pues claro, ¿no? Tienen ciertas estrategias similares en cierta medida, un libro a la mano para ir normando tu vida es muy amplio, ¿no? Pero por otro lado, los contextos concretos de uso también son bien distintos, ¿no? O sea, porque en efecto, en el mundo medieval, pues ¿quién podía tener un libro de horas, ¿no? O sea, pues era una cosa muy cara y muy lujosa y muy maravillosa. Mientras que el libro catequético acá, pues era una cosa, bueno, igual difícil, pues, de tener, pero también su objetivo era normar cuerpos colectivos, ¿no? Y además, pues con la imprenta se fueron haciendo cada vez más al uso, porque además había que hacer misión en un territorio gigantesco, además escarpado entre montañas, etcétera, ¿no? Entonces, pues, tenías que poder llevártelo. No ibas llevando así el súper tesoro en oro, básicamente como son los libros de horas, ¿no? Entonces, pues tienen sus particularidades, ¿no? Sus singularidades bien importantes, como las ruedas calendáricas también. Em, pues ya nos estamos acercando al tiempo y bueno, hemos estado aquí bombardeando a Alina con un montón de preguntas, pero pues muchas gracias Alina por estar aguantando todas las preguntas y por compartirnos pues este trabajo que a mí me parece muy valioso e interesante y que viene, creo yo, como anillo al dedo a las temáticas de nuestro seminario. Muchas gracias por aceptar, pues ya estaremos compartiéndoles más de su trabajo y les recuerdo que la próxima sesión tampoco es el primer viernes del mes, porque el primer viernes del mes es 1 de mayo, ¿no? Entonces no hay actividades en la universidad, por lo tanto será el 8 de mayo. Estén atentas, atentos, por favor, a lo que les enviemos por correo electrónico respecto a la siguiente sesión. También recuerden, hacemos difusión de las sesiones por medio de redes, las redes del seminario, las redes del instituto. Y recuerden que no es necesario hacer registro en la liga de registro del seminario más que una vez. La liga de acceso a las sesiones siempre es la misma. La primera que reciben, esa misma la pueden conservar y ingresar a las sesiones restantes del seminario. También no es necesario hacer ningún otro tipo de registro para la cuestión de la constancia de asistencia, excepto que cuando ingresen, recuerden, pongan el nombre completo para que así se pueda hacer la constancia, pues con el nombre completo. Se registra en Zoom todos los nombres, el tiempo que han estado, en cuáles están, etcétera. Entonces no se preocupen por esa cuestión, solo sí preocúpense, por favor, de poner su nombre completo en cada sesión. Y pues nada, muchas gracias a todas, a todos, a todos por su asistencia. Y nos estamos viendo entonces en un mes más o menos, el 8 de mayo. Muchas gracias nuevamente, Alina. Gracias a todas, a todos. Gracias también a Adriana y a Víctor que hacen posible que estemos bien con todas las cuestiones técnicas. Y a Emily también. Muchas gracias, doctora Emily, pues, por todo el apoyo y por estar por acá también. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz fin de semana. Perdón, Ay, Alina. Bueno, perdón, sí, coméntanos. es que no encontraba cómo levantar la mano, pero si me permites, nada más brevemente, pues muchas gracias, Emily. Nos conocimos en una circunstancia ahí como donde yo estaba aterrizando o sea, volviendo a México en el sentido de interesándome por temas pues de América, había estado estudiando el Renacimiento y bueno, pues si me hicieran favor de mandarle un saludo a Linda, que fue mi directora de mi segunda tesis doctoral y que realmente pues después de estar peregrinando para buscar que alguien pues pudiera digamos, dirigirme, encontré este soporte sobre la retórica en ella y que pues me sigue acompañando. Entonces creo que de las personas que me han formado es pues a la que más le doy crédito. Y por favor, pues envíenle un saludo, ojalá pueda recuperar el vínculo. Gracias. Ah, sí, muchas gracias a Linda también, que también ha sido mucho su Gracias. labor la que permite este seminario.
Bueno, pues que tengan un muy feliz fin de semana y nos vemos entonces en un mes. Hasta luego. Bye, gracias. Gracias.